Prepárense para la revelación que los medios tradicionales jamás querrán que conozcan. La verdad detrás de las sombras que envuelven a figuras icónicas como Lolita Flores y la mismísima faraona, Lola Flores, está a punto de ser desenterrada, y les prometo que lo que descubrirán los dejará boquiabiertos, confirmando las sospechas más profundas sobre el poder y la impunidad de ciertos imperios mediáticos. Hoy desenterramos un expediente oculto, una trama que ha permanecido sepultada bajo el peso de los años y el silencio cómplice de las grandes cadenas. Hablamos de una condena ejemplar, una multa de 60.000 euros impuesta a Mediaset España, específicamente a Telecinco, por una flagrante vulneración del derecho a la intimidad de las hijas de la inolvidable Lola Flores. Este suceso, que en su momento pasó casi desapercibido para la gran mayoría, se gestó en el marco de un reportaje titulado El marido de Lola, una pieza que, lejos de ser un mero ejercicio periodístico, se convirtió en una intrusión descarada en la vida personal de estas artistas. Lo más inquietante es que este episodio no es un caso aislado, una anomalía en el vasto historial de esta poderosa corporación. Lejos de ello, representa apenas la punta de un iceberg colosal de sanciones económicas y fallos judiciales adversos que, por alguna razón inexplicable, rara vez acaparan los titulares de los informativos convencionales. La impunidad con la que operan ciertos gigantes de la comunicación es un tema que en Alerta Rosa nos negamos a pasar por alto. Es nuestra misión desenterrar estas verdades incómodas, esas que desvelan cómo la búsqueda de la audiencia a menudo pisotea los derechos fundamentales de las personas, sin importar su fama o su estatus. Este controvertido fallo, aunque data de hace años, en una era donde los canales de YouTube y los medios digitales no existían con la fuerza y el alcance actuales, fue convenientemente relegado al olvido público. Pero la realidad es que, al indagar un poco más allá de la superficie, se descubre un patrón alarmante. El conglomerado televisivo Mediaset ha acumulado un sinfín de resoluciones desfavorables, que se traducen en multas que ascienden a centenares de miles e incluso millones de euros. No estamos hablando de errores aislados, sino de un modus operandi que parece priorizar el sensacionalismo por encima de la ética periodística. Un ejemplo notorio es la penalización de 10.000 euros, que se dictaminó contra esta misma cadena a raíz de unas declaraciones difamatorias vertidas contra Pepe Navarro y Sonia Moldes, un caso que puso de manifiesto la delgada línea que separa la información del desprestigio. Pero la lista es aún más espeluznante. Imaginen la situación de un ciudadano anónimo, un individuo confundido públicamente con un miembro de una organización terrorista, un error que le costó a Mediaset una sanción de 70.000 euros. Pueden concebir el daño irreparable a la reputación y la vida de una persona por un simple equívoco en un medio masivo. Estos son los escándalos silenciados, las sentencias que el gran público nunca llega a conocer, pero que en Alerta Rosa nos comprometemos a sacar a la luz. La maquinaria de desinformación o, en el mejor de los casos, de ocultamiento, trabaja incansablemente para mantener estas historias fuera del radar general, pero nosotros estamos aquí para romper ese muro de silencio. La escalada de estas penalizaciones no cesa, y la magnitud de los montos involucrados es simplemente asombrosa. Por ejemplo, el Tribunal Supremo condenó a Mediaset a abonar la cuantiosa suma de 125.000 euros a la reconocida artista Norma Duval, un fallo que respondió a la vulneración de su honor, demostrando que ni siquiera las figuras más prominentes de la escena pública están exentas de ser blanco de la difamación mediática. Y esta es solo una pieza más en un puzzle gigantesco de litigios y sanciones. Es una realidad incuestionable que, si uno se toma el tiempo de investigar a fondo, se encuentra con un torrente de resoluciones judiciales adversas que pesan sobre esta corporación. Sentencias que, en su mayoría, han sido ignoradas por la narrativa dominante que nos presentan los medios de comunicación tradicionales. Casos de 2012, por ejemplo, donde las multas superaban el 1.000.000 de euros en total, o las de 2011, que ascendieron a sumas aún más estratosféricas, involucrando a personalidades de la talla de Enrique Iglesias, el torero Finito de Córdoba o los mismos familiares del bailaor Farruquito. Estas cifras, a menudo sepultadas en archivos judiciales o menciones discretas, pintan un panorama desolador sobre cómo se manejan los límites de la información en la televisión de nuestro país. Es imperativo cuestionar por qué estas informaciones no alcanzan la repercusión que merecen. La respuesta quizás resida en una compleja red de intereses y silencios que benefician a unos pocos, pero perjudican a muchos. Antes de sumergirnos aún más en estas revelaciones que simbran los cimientos de la televisión, permítanos recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad. No olviden suscribirse a Alerta Rosa para no perderse ninguna de estas impactantes primicias.
Continuando con la desglosación de este escandaloso listado, las cifras por sí solas son un testimonio elocuente de la magnitud de las infracciones. Los familiares de Farruquito recibieron una compensación de 170.000 euros, una suma que intentaba reparar el daño causado por intromisiones inaceptables. Enrique Iglesias, una superestrella de alcance global, se vio beneficiado por una sentencia que obligaba al gigante televisivo a desembolsar nada menos que 336.000 euros por daños a su imagen, una cifra que refleja la seriedad con la que la justicia evalúa la difamación en el ámbito de las figuras públicas. El matrimonio formado por Finito de Córdoba y Arantxa del Sol también obtuvo una resolución favorable, concretamente 120.000 euros, por la vulneración de su intimidad, evidenciando una y otra vez la recurrencia en este tipo de delitos mediáticos. Y la icónica duquesa de Alba, una figura que siempre generó un enorme interés público, no estuvo exenta de estas ofensas, logrando una indemnización de 300.000 euros. Incluso Norma Duval volvió a ser protagonista de otro litigio, en este mismo periodo, que le granjeó otros 140.000 euros, lo que subraya la persistencia de las prácticas cuestionables por parte de la cadena y la constante batalla de las celebridades por proteger su privacidad. Estos no son meros datos económicos, son la cristalización de un profundo desprecio por los límites éticos y legales que deberían regir la labor periodística en un país democrático. La inacción o la pasividad de los medios mayoritarios ante la reiteración de estos fallos es, cuanto menos, sospechosa. La serie de indemnizaciones y sanciones sigue extendiéndose, abarcando un espectro amplio de figuras públicas que en algún momento vieron sus derechos fundamentales pisoteados por la maquinaria televisiva. Kiko Rivera, el conocido de Jota y personaje del corazón, se sumó a la lista de afectados, obteniendo una resolución judicial a su favor que ascendía a los 150.000 euros. Su caso, como muchos otros, subraya la constante tensión entre el interés público y el derecho a la intimidad, una balanza que en demasiadas ocasiones parece inclinarse a favor del espectáculo por encima de la ética. Incluso la mismísima Isabel Pantoja, una de las artistas más mediáticas y escrutadas de España, fue beneficiada con una sentencia de 30.000 euros en ese mismo año, una cifra que, aunque menor en comparación con otras, no deja de ser significativa como reconocimiento de un daño moral o a la imagen. El legendario actor y humorista Fernando Esteso también vio reconocida su integridad en los tribunales, con una condena que le reportó la nada despreciable suma de 100.000 euros a su favor. Es asombroso cómo, con una mínima labor de investigación, uno puede desenterrar un sinfín de estos casos. Sin embargo, en los medios de comunicación convencionales, estos hechos brillan por su ausencia, se mantienen en un silencio sepulcral, como si nunca hubieran ocurrido. Esta omisión deliberada es, en sí misma, una forma de manipulación, una manera de controlar la narrativa y evitar que la audiencia cuestione la verdadera naturaleza de la industria. Este patrón de ocultamiento se extiende más allá de las fronteras de los nombres más sonados. Recorriendo los archivos judiciales de años recientes, encontramos que la mismísima Carmen Martínez Bordiú, figura recurrente en la prensa del corazón, también se vio envuelta en litigios que resultaron en sanciones millonarias para la cadena. Entre los años 2008 y 2009, Mediaset fue condenada a abonarle una suma de 50.000 euros, una cifra que, aunque no es la más elevada, contribuye a la larga lista de infracciones. Y Terelu Campos, otra cara habitual de la televisión, obtuvo una compensación de 150.000 euros por motivos similares. Estos casos, a menudo presentados como secretos a voces o simplemente ignorados, forman un mosaico de atropellos que la justicia ha tratado de corregir con compensaciones económicas, pero que el gran público nunca ha tenido la oportunidad de analizar en su conjunto. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué este silencio? ¿Por qué esta conspiración de la indiferencia ante un historial tan voluminoso de sentencias adversas? La respuesta, queridos seguidores de Alerta Rosa, es que estas verdades incómodas minan la credibilidad de los mismos que pretenden informarnos. Por eso, en este espacio nos dedicamos a desvelar lo que otros se esfuerzan por esconder, antes de que el telón de la desinformación vuelva a caer, y en la búsqueda incesante de la verdad les recordamos. Suscríbanse a Alerta Rosa y formen parte de nuestra comunidad, porque la próxima revelación está a la vuelta de la esquina y no querrán perdérsela. La reiteración de estos episodios judiciales no solo evidencia una preocupante falta de autocontrol por parte de la cadena, sino que también plantea serias interrogantes sobre el verdadero impacto de estas multas. Si bien las cifras son significativas, son realmente disuasorias para un gigante con ingresos multimillonarios.
La sensación que persiste es que, para estas grandes corporaciones, las sanciones económicas podrían considerarse simplemente un coste de hacer negocios, una pequeña partida en su presupuesto destinada a mantener la maquinaria del sensacionalismo engrasada y en pleno funcionamiento. La justicia, en su intento de reparar los daños causados a la reputación y la intimidad, impone estas penalizaciones, pero la auténtica modificación en el comportamiento de los medios parece ser una asignatura pendiente. Es una danza macabra entre el poder mediático y el sistema judicial, donde el segundo intenta imponer límites que el primero, con demasiada frecuencia, parece sortear o, al menos, absorber sin mayores consecuencias a largo plazo en su línea editorial. La audiencia, por su parte, queda en una posición de vulnerabilidad, expuesta a informaciones sesgadas o, peor aún, a falsedades, sin un mecanismo claro para discernir la verdad de la ficción en un mar de contenidos. Es por esto que la labor de canales independientes como Alerta Rosa se vuelve crucial, una voz disidente en el coro unificado de la prensa dominante, ofreciendo una perspectiva que desafía lo establecido y expone las sombras que otros prefieren ignorar. Este entramado de litigios y fallos adversos contra la corporación Mediaset va más allá de las sumas monetarias. Es una radiografía de la constante batalla entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, una lucha que las figuras públicas se ven obligadas a librar en los tribunales para proteger su dignidad. Cada una de estas sentencias representa no solo una cifra, sino una historia de invasión, de escrutinio excesivo y, en algunos casos, de difamación directa. La tendencia de los medios tradicionales a no publicitar estas condenas masivamente es una estrategia clara: proteger su propia imagen y mantener la ilusión de una imparcialidad y una ética intachable que, a la luz de estos datos, resulta seriamente cuestionable. Imagine la sorpresa del público si cada uno de estos fallos judiciales fuera anunciado con la misma prominencia que un nuevo programa de televisión o un cambio en la parrilla. La percepción pública cambiaría drásticamente y la confianza en estas fuentes de información se vería erosionada. Es precisamente esta falta de transparencia la que alimenta la necesidad de plataformas como Alerta Rosa, que actúan como faros en la oscuridad, iluminando los rincones que el periodismo hegemónico prefiere dejar en penumbra. Nuestro compromiso es con la verdad, por incómoda que ésta sea, y con la defensa del derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados, sin filtros ni agendas ocultas. Estamos aquí para abrir sus ojos a una realidad que pocos se atreven a mostrar. Profundizando en la naturaleza de estas violaciones, a menudo nos encontramos con intrusiones en la esfera más personal de los individuos. La vida familiar, las relaciones sentimentales, la salud o incluso los momentos de duelo. El reportaje que afectó a las hijas de Lola Flores es un claro ejemplo de cómo la línea entre el interés público y el morbo se difumina peligrosamente, invadiendo el espacio más sagrado de la vida de una persona. Y lo que es aún más preocupante es la recurrencia con la que estos patrones se repiten. No es un error puntual, es una estrategia, una forma de operar que busca el clic fácil, el titular explosivo, la polémica a toda costa, sin medir las consecuencias humanas detrás de cada emisión. La legislación española, a pesar de sus intentos por proteger la intimidad y el honor, parece encontrarse con un muro infranqueable cuando se enfrenta a la velocidad y la voracidad de la producción televisiva. Las sentencias llegan, sí, pero a menudo años después de que el daño ya ha sido perpetrado y la información, o desinformación, ha calado en el imaginario colectivo. Es una carrera contrarreloj donde la justicia siempre va un paso por detrás, intentando poner parches a heridas ya abiertas. La responsabilidad ética no debería depender de un fallo judicial. Debería ser un pilar fundamental en la autogestión de cualquier medio de comunicación. Sin embargo, este ideal dista mucho de la realidad que estamos presenciando en el panorama mediático actual. El impacto de estas revelaciones va más allá de lo meramente económico o legal. Afecta directamente la confianza del público en los medios de comunicación, generando una inevitable sensación de escepticismo y desilusión. Si las grandes cadenas, las que se supone que son los pilares de la información en un país, están acumulando un historial tan abultado de condenas por intromisión en la privacidad y difamación, ¿qué credibilidad pueden ofrecer? Esta brecha de confianza es la que ha propiciado el auge de nuevas voces, de plataformas independientes que, como Alerta Rosa, se atreven a señalar al emperador cuando éste no lleva ropa. Es una cuestión de higiene democrática que la ciudadanía tenga acceso a todas las aristas de la verdad, no solo a la versión edulcorada o convenientemente silenciada que ciertos grupos de poder desean difundir. La batalla por la narrativa es más feroz que nunca,
Y en este escenario, el conocimiento de los antecedentes judiciales de los grandes actores mediáticos se convierte en una herramienta esencial para que cada espectador pueda formarse su propia opinión de manera crítica e informada. Es hora de dejar de aceptar pasivamente lo que nos sirven y empezar a exigir una transparencia real, una rendición de cuentas que esté a la altura de la influencia que ejercen estas corporaciones en nuestras vidas y en la configuración de nuestra percepción de la realidad. La recurrente aparición de nombres como Enrique Iglesias o la duquesa de Alba en esta lista de damnificados por las prácticas de Mediaset no es casualidad. Es el reflejo de una industria que, en su afán por generar contenido y captar audiencia, a menudo traspasa los límites de lo permitido, regardless of the social standing of the persona involved. Las cifras millonarias pagadas en concepto de indemnizaciones por injurias, calumnias o intromisiones ilegítimas en el honor y la intimidad de estas figuras públicas son, en el fondo, una declaración tácita de culpabilidad por parte de la empresa. Son el precio de una estrategia editorial agresiva que, a ojos de la justicia, ha resultado ser ilegal en numerosas ocasiones. Pero, ¿hasta qué punto estas multas cumplen su función disuasoria? ¿O acaso son meros costos operativos que se asumen con la calculadora en mano, sabiendo que el rédito económico de la polémica y el escándalo superará con creces la sanción impuesta? Estas son las preguntas incómodas que rara vez se plantean en los platós de las mismas cadenas involucradas, y es precisamente en este silencio, en esta omisión sistemática, donde Alerta Rosa encuentra su razón de ser. Nos comprometemos a mantener viva la llama de la investigación y la crítica. En este viaje constante hacia la desclasificación de la información crucial que otros ocultan, les recordamos encarecidamente: únanse a la comunidad de Alerta Rosa ahora mismo. Su suscripción es el motor que nos impulsa a seguir revelando estas verdades impactantes. Analizando la cronología de estas sanciones desde 2008 hasta el presente, se observa una continuidad alarmante en la forma de operar de la cadena, lo que sugiere que las resoluciones judiciales, por más cuantiosas que sean, no han logrado modificar sustancialmente su modelo de negocio ni su filosofía editorial. Casos como el de Carmen Martínez Bordiú y Terelu Campos, que datan de hace más de una década, demuestran que estas prácticas invasivas no son una novedad, sino una constante que ha perdurado a lo largo del tiempo. La memoria colectiva, sin embargo, es frágil, y la saturación de información diaria facilita que estos antecedentes se diluyan en el olvido, permitiendo que las mismas dinámicas se repitan una y otra vez sin una verdadera rendición de cuentas pública. Es un ciclo vicioso. Se comete la infracción, se genera la polémica, se obtiene audiencia, la justicia interviene tardíamente, se impone una multa y la historia se entierra. Y así el engranaje sigue girando. La verdadera victoria de la justicia no es solo la imposición de una sanción económica, sino la modificación del comportamiento y la garantía de que tales infracciones no se repitan. Y en este aspecto el historial de Mediaset deja mucho que desear. Es una señal inequívoca de que, para ciertos actores del panorama mediático, las ganancias priman sobre cualquier consideración ética o legal, con la complicidad de un sistema que permite este tipo de abusos. La ausencia de un debate público profundo y sostenido sobre este patrón de conducta por parte de Mediaset es, quizá, la prueba más fehaciente de la hegemonía mediática que ejerce. Si los propios medios que deberían informar sobre estas condenas son, a la vez, los condenados, se genera un conflicto de interés insalvable que condena al público a la ignorancia. Es una paradoja. La fuente de información es también el sujeto de las acusaciones más graves por parte de la justicia, y sin embargo, esa misma fuente controla la difusión de la noticia. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre el papel de la información en una sociedad libre. ¿Es realmente libre el público cuando solo recibe la versión editada y censurada de los acontecimientos? La respuesta, lamentablemente, es no. Es por ello que iniciativas como Alerta Rosa no son solo una alternativa, sino una necesidad imperante en el ecosistema actual. Rompemos las cadenas del silencio y ofrecemos una perspectiva sin censura, sin ataduras a intereses corporativos o agendas ocultas. El valor de la verdad reside en su plena exposición, y nuestro compromiso es con esa exposición, por más poderosa que sea la entidad que intente velarla. No podemos permitir que la historia se reescriba o se oculte simplemente porque es incómoda para los poderosos. Atención, la bomba mediática final está a punto de detonar. La inmensa telaraña de millones de euros en multas y condenas que recaen sobre el coloso televisivo por pisotear la intimidad de Lolita Flores, Pepe Navarro y un sinfín de celebridades más, es la punta de un iceberg que ha permanecido oculto en las sombras del poder.
Han sido años de silencio cómplice, de verdades deliberadamente sepultadas por los mismos que se presentan como informadores, pero en Alerta Rosa, hemos desenterrado cada secreto para que ustedes, los verdaderos buscadores de la verdad, no se queden con la versión edulcorada de los hechos. Esta es la cruda realidad que pocos se atreven a mostrar, el lado oscuro de la fama y la justicia que impactará su forma de ver la televisión para siempre. No permitan que les sigan ocultando la verdad. Suscríbanse ya mismo a Alerta Rosa, activen esa campanita y únanse a nuestra legión de intrépidos conocedores para nunca jamás perderse el pulso real de la farándula, la política y la justicia. Hasta la próxima y que la verdad siempre los acompañe.